Bien, en el video anterior le mostré lo que es la última actualización que ha salido de Elementor. Y entre todo lo que trae esta nueva actualización, agregaron un widget llamado Off Canvas. Entonces, en ese video le prometí que iba a investigar realmente de qué trata este widget, y en este video les voy a mostrar cuál es el uso real que le vamos a dar a ese widget, y realmente creo que vale la pena tenerlo. Antes de empezar con el video, quiero también informarle que el día de hoy, como siempre, Elementor en su versión gratis ha sacado otra actualización. Así que si usted todavía no ha actualizado, actualice. Y ahora sí, vámonos ya directamente a lo que es el área de página. Aquí voy a utilizar la página de Home para utilizarla como ejemplo. Vamos a esperar a que Elementor cargue. Muy bien, ahí está cargando y vamos a ir eliminando algunas cositas. Y bien, vamos a explicar de qué trata este widget. Este widget es algo muy parecido a lo que es crear un pop-up. Tiene el mismo formato y realmente lo encuentro muy útil porque para crear un pop-up hay que ir directamente al área de plantilla. Si usted no tiene la versión Pro de Elementor, no lo va a poder utilizar, al igual que la creación de los pop-up. Pero creo que lo que hace es que nos ahorra tiempo a la hora de trabajar, porque al final ustedes lo van a ver que es el mismo resultado que crear un pop-up y elegir un botón, una letra o una imagen que al darle un clic se ejecute lo que sería la ventana de lienzo en blanco o Off Canvas. Así que vamos a empezar de una vez con ese proceso. Primero vamos a crear una estructura. Me voy a probar en una estructura de 2 columnas. Y aquí vamos a colocar lo que sería una imagen. Vamos a colocar una imagen. Simplemente para el ejemplo. Voy a buscar una de todas las que tengo aquí, que por cierto tengo que limpiar esta librería porque de tantos ejemplos y eso se van quedando las imágenes ahí. Es muy complicado al final. Déjame agregar un título. Voy a agregar un pequeño texto por aquí. Vamos a duplicar ese texto. Vamos a seleccionarlo. Ya. Vamos aquí. Ok, lo voy a dar así. Por último voy a agregarle un botón que es el que va a ejecutar lo que es el Off Canvas. Pero es como le digo, usted puede incluso a la misma imagen, al mismo texto, lo puede utilizar de esta forma. Aquí simplemente voy a cambiar un poco el color de fondo. Vamos a darle un colorcito por aquí. Vamos a ver, ok, ahí está. Y lo voy a dejar así. Bien. Cerramos por aquí. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de Off Canvas. Como su nombre lo dice, es un lienzo aparte, un lienzo limpio aparte. Y dentro de este lienzo que vamos a agregar, vamos a suponer que ese botón sea de contacto. Aquí vamos a crear lo que sería la opción de contacto. Contacto llevaría el título, que diría contacto, ¿verdad? Vamos a centralizarlo un poco. Vamos a cambiar aumentar la tipografía. Vamos a dejarlo ahí. Aquí el peso lo voy a poner en 400, mayúscula así. Vamos a ponerlo un poco más grueso. Lo voy a dejar así. ¿Qué más le voy a colocar por aquí? Vamos a colocar la opción de formulario. Lo aflojamos por aquí. Vamos a esperar que cargue. Ahí ha cargado el formulario. Y por último, lo que le voy a colocar va a ser un botón. O un botón, las redes sociales. Vamos a buscar esta y la voy a soltar por aquí abajo. Vamos a esperar a que la cargue, si es que la quiere cargar, claramente. Y ahí me la tiro para acá. Ay, Dios. Vamos
hacer el proceso de nuevo. No sé qué pasó ahí, pero no. Seguimos. Suerte que esto es en vivo, como dicen. Eso sí. Vamos a buscarla. Es aquí. Ahora la tenemos aquí y ahora sí. Y simplemente voy a cambiar esto. Y aquí tenemos lo que sería un pop-up, una ventana emergente de lo que sería el área de contacto, ¿verdad? Bien, voy a utilizar lo que es el navegador porque a la opción de contenedor o off Canva, que es donde vamos a trabajar, debemos de configurar algunas cosas, como por ejemplo en lo que es el área de setting. Aquí vamos a traducir esta parte, nos da diferentes opciones a nivel de animación, como por ejemplo, en mi caso yo lo voy a poner que me haga un rebote cuando se vaya a ejecutar, y al salir vamos a ver, rotar hacia afuera. Aquí puedo poner lo que es la duración de la animación, puedo cambiarla, y aquí tengo unas opciones interesantes, como por ejemplo evitar que cierre al superponer lo que sería el mouse, evitar que cierre si la persona le da la letra Escape, que para que salir, y deshabilita el desplazamiento en página. Bien, esto ya va a depender de cada quien como lo quiera configurar estas tres opciones. De mi parte, yo no lo habilito porque el usuario tiene la opción, si quiere realmente, después de llenar el formulario y enviarlo, quiere salir de esta área. Entonces, para eso, yo no habilito ninguna de estas opciones. En estilo, aquí podemos trabajar un poco con lo que es el color de fondo. Vamos a ponerle un colorcito. Vamos a buscar uno más agradable. Vamos a dejarlo ok ahí. Lo voy a dejar ahí. Puedo cambiar lo que sería el fondo. Vamos a dejarlo activado. Los bordes, si lo quiero con doble borde y así sucesivamente. El botón radio. Vamos a ir probando. A ver. Lo voy a dejar ahí en 10. Si quiero agregarle una sombra, aunque no se ve mucho ahí, pero tiene los bordes redondeados. Y aquí si quiero agregarle una pequeña sombra, también lo puedo hacer, aunque esta parte de aquí está en negro, pero ahí sí se nota un poco esa sombra. Yo realmente no le voy a agregar sombra porque está en negro. Y aquí tenemos lo que es el área de cubrir. Aquí podemos también cambiar y agregar imágenes. También otra de las cosas que podemos modificar, vamos de nuevo aquí a contenido, es el ancho. Aquí yo puedo manejar el ancho que va a tener. Puedo manejar también lo que es el tamaño. Lo puedo agregar desde aquí. Otra de las cosas es que puedo cambiar la posición. Si quiero que me aparezca a la izquierda, a la derecha o en el centro, también lo puedo hacer por aquí. Si lo quiero que aparezca arriba, en el medio o desde abajo, también lo puedo realizar. Yo lo voy a colocar así para que a mi entender se ve mucho mejor de esa forma. Pero como siempre digo, cada quien lo configura a su gusto. Y ya esto sería realmente lo que yo voy a hacer para este ejemplo. Pero usted puede crear formulario, otro tipo de formulario, puede una publicidad. Hágase de cuenta que usted está creando una ventana emergente. Le voy a dar a guardar. Y aquí a esta opción le voy a dar a quitar el modo editar. Ahí vieron cómo se va. Le doy a guardar. Y ahora vamos a trabajar en la ejecución de lo que sería el botón. Para cuando le dé, se ejecute. Vamos a ponerle contacto al botón. Y aquí vamos a trabajar un poco con lo que es la opción de enlace. O no de enlace, lo que es etiqueta dinámica. Y dentro de la etiqueta dinámica vamos a dirigirnos a lo que es la opción de
de comportamiento. Y aquí, aunque esté en español, dice fuera de línea. Le vamos a dar un clic. Y en esta herramienta que se ve aquí, que parece como en forma de una llave, vamos a darle un clic. Y aquí vamos a buscar el que se ha creado. En este caso, este es el que yo creé en este momento, el único que tengo. Lo activo y le doy a actualizar. Y ya lo que nos queda es probar a ver si todo ha quedado bien. Vamos a previsualizarlo. Muy bien, aquí tengo el botón, le doy un clic y vea cómo aparece. Si le doy un clic afuera, ahí se va. ¿Vieron qué bien se ve hacerlo de esta manera? Y usted puede jugar con lo que es los demás tipos de animaciones. Puede ponerlo un poco más pequeño. Puede hacer un sinnúmero de cosas con esta herramienta. Por eso creo que realmente fue un gran acierto de Elementor agregarnos ya esta herramienta. Porque ella existía hace un tiempo, pero todavía estaba en la fase beta. Y ya la tenemos disponible para trabajar. Así que yo espero que ustedes, muchachos, les saquen mucho provecho a esta herramienta. Y otra de las cosas es que creo que es posible que ya teniendo esta herramienta habilitada, pueda ser, no lo aseguro, no tengo prueba de eso, pero puede ser que con el tiempo ya la opción de ventana emergente, que lo hacemos directamente desde el área de plantilla de elementos, desaparezca. Eso es por lo que estoy entendiendo, al lanzar esta herramienta, que se podría decir que es casi lo mismo. Creo que esta herramienta va a suplantar lo que es la ventana emergente, que la creamos directamente del área de herramientas. Así que, muchachos, voy a dejar este video hasta aquí. Espero que esta información les sirva. Ya saben el paso a paso a seguir. En caso de que tengan algún inconveniente, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Estoy atento siempre a sus comentarios para ayudarles lo más rápido que pueda a resolver este o cualquier otro tipo de problema que se les presente en su proyecto. Y nada, como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo. Muchísimas gracias. Y nos vemos ya, muchachos, en un próximo video.